que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy en el ciclo Una luz en la oscuridad, en el espacio íntimo, tenemos muchas novedades, espero que estén expectantes, como les digo, cada miércoles, gozosos. Hoy tenemos un hermoso invitado, un siervo tremendo del Señor, es copastor de la Iglesia Rey de Reyes. Bueno, pero antes de decirles quién es, recuerden activarse la campanilla, recuerden suscribirse al canal del Vivo TV Radio Capital, del ciclo Una luz en la oscuridad. Todos los miércoles estamos a través de las 20 horas, espero que se hayan preparado el mate, los bizcochitos, el café con leche a los que les guste, la chocolatada para los niños. Y bueno, vamos directamente a presentar a nuestro invitado, porque es un tremendo siervo del Señor y estamos felices y gozosos con Cris, porque el Señor nos sorprende cada miércoles y no podemos dejar de compartir esta alegría con ustedes, que son nuestros oyentes, nuestros invitados de honor, como siempre les decimos, y queremos sorprenderlos aún más cada miércoles. Bueno, este es el ciclo Una luz en la oscuridad y vamos a presentar en nuestro espacio íntimo al pastor Pablo Deck, el copastor de la Iglesia Rey de Reyes. Así que disfruten de esta entrevista que vamos a tener con él, que nos va a comentar, vamos a tratar de sacar un poquitito más ahí, pero el Señor nos va a dar las palabras justas y necesarias para que podamos compartir entre todos y que sea de bendición para ustedes. Este es el ciclo Una luz en la oscuridad y ya comenzamos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Amén. Bienvenidos a este nuevo programa del ciclo Una luz en la oscuridad. Gozosos, como comentaba Mariana, de este tiempo nuevo que vamos a estar desarrollando. Y un invitado muy especial, la verdad que nos honra con su presencia. Bienvenido, Pablo, el pastor Pablo de la Iglesia Rey de Reyes, copastor en la Iglesia Rey de Reyes. Y bueno, nos honra tu presencia y estamos muy alegres que estés acá compartiendo una palabra para toda la audiencia. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Mariana. Es un privilegio, una alegría, ¿no? Compartir este tiempo tan especial con ustedes, pero también con toda la audiencia, Amén. Los que nos están acompañando desde casa o escuchando la radio Amén. O viendo a través de todo este sistema de streaming. Damos gracias a Dios porque hoy es un día especial, sí, ¿no? Amén. Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas y esperemos que todos los oyentes puedan llevarse en el corazón algo y que desde nuestro lugar podamos aportar ese pequeño granito para que cada día la vida sea mejor. Amén. ¿no? De hecho está, como dice la palabra, ¿no? Y podamos, vamos a estar hablando de la familia. Vamos a seguir con la familia. Recuerden que estuvimos hablando también con los pastores Bellini. Y bueno, el pastor Pablo Deck nos viene a compartir también de la familia con algo puntual, pero se va ramificando el tema, es muy amplio y tenemos, es muy rico también y tenemos grandes enseñanzas de grandes maestros, ¿no? Porque, bueno, el pastor Pablo no solamente es pastor, también está en la escuela bíblica, ¿no? Así es, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Pablo, soy papá, estoy casado desde el año 2001, así que ya 23 años de matrimonio, de familia, tengo 3 hijos, el mayor ya en la universidad y los 2 más chicos todavía en primaria, uno en 7º y otro en 3er grado. Disfrutando todas las etapas. Y a full, trabajando a full. Bueno, mi esposa es médica, ella se dedica a la medicina, así que tenemos una hermosa combinación de tareas, de responsabilidades.
Y bueno, una linda experiencia durante todos estos años de llevar adelante una familia, ¿no? De poder trabajar juntos, soñar juntos, edificar juntos la casa, enfrentar los desafíos juntos, y esto es maravilloso. Wow. Y vos tenés, bueno, grandes testimonios en tu vida, y desde el plan de Dios para la familia, ¿no? Familia, estábamos charlando hace un ratito con el pastor Pablo acerca de dónde viene la concepción de la familia, ¿no? Que llega como una concepción de casa, ¿no? Que reúne a todos sus integrantes, y desde el comienzo de la historia el Señor tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. ¿Qué nos puedes compartir? Así es. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos bien en claro el concepto de familia desde el punto de vista bíblico, y esto surge con el primer matrimonio, ¿no? La institución de alguna manera del matrimonio que nos habla la Biblia en Génesis. Allí tenemos la historia, ¿no? De que Dios crea al hombre, pero hay un dato muy interesante, porque dice que crea al hombre y lo vio solo, y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿no? Sí. Eso lo encontramos allí en Génesis capítulo 2, versículo 18 hasta el 23. Entonces, Dios observó que la soledad no era una buena compañía para el hombre, ¿no? Entonces, allí dijo: no, esto no está bueno. O sea, todo lo que había hecho estaba bueno, pero al hombre le faltaba algo. Y allí se establece la institución. Ahí aparecimos nosotras. ¿No? Ahí aparecieron ustedes, que son la ayuda idónea. Pero lo interesante de esto es que cuando Dios crea a la mujer, toma del mismo hombre. La Escritura dice que lo hizo caer en un sueño profundo, sacó una costilla y de allí formó la mujer. Y lo maravilloso es que cuando el hombre vio a la mujer, él exclamó y dijo: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿no? Es decir, esa expresión tan maravillosa donde inmediatamente Adán se identifica con su mujer y le da gracias a Dios por eso, ¿no? Entonces, todo lo que Dios crea es hermoso. Todo lo que Dios establece es bueno para nosotros. Sí. Pero obviamente vamos a encontrar, por lo menos lo que dice las Escrituras, que todo lo que Dios establece y que es bueno para nosotros, también Dios nos presenta con determinadas condiciones, ¿no? Es decir, nosotros podemos disfrutar de todas las cosas buenas, pero siempre estando dentro de ese marco y de esa bendición, de esa voluntad, y de lo que Dios estableció, que es bueno para el hombre y para la mujer, ¿no? Sí. Entonces, esto es importante entender, porque a veces hemos escuchado por ahí quizás muchas personas que por su experiencia en su infancia, en su niñez, la experiencia de sus padres o su propia experiencia matrimonial, consideran que la familia o el matrimonio es como algo negativo, ¿no? Por las malas experiencias. Muchos hoy por hoy no se quieren, digamos, que se juntan, se podría decir. Y más que eso, inclusive, muchas personas inclusive prefieren estar solos. Por haber tenido malas experiencias. Entonces, y no solo propias, ¿no? Sino a veces experiencias familiares o de amistades. Exactamente, también, ¿no? que han marcado, han marcado el corazón de las personas. Pero, o sea, una experiencia que nosotros hayamos tenido y que por ahí la podemos considerar negativa, no determina que lo que Dios ha hecho es malo, sino que todo lo contrario. Quizás decisiones que hemos tomado nosotros o decisiones que han tomado nuestros padres han empañado lo bueno que Dios ha hecho. Tiene que ver en nuestro caminar diario. Porque lo que vive el hombre vive por la emoción, ¿no? Y en el camino de Dios, en su voluntad, caminamos por una decisión, ¿no? De seguir y mirar al Padre, ¿no? De seguir a Jesús. Y en el marco de la familia,
Qué importante comprender lo que decís vos, Pablo, porque la mujer y el hombre, dice la palabra, que son uno, serán uno, Sí. Y bien, dos suben al altar y baja una persona y son una sola carne, ¿no? Exactamente, Y, está ese y- concepto. y en ese concepto se forja una visión, porque vemos casas divididas, ¿no? Claro. Hoy en día vemos casas divididas con Ahí sí. distintos liderazgos, cada integrante, y vienen también ahí los caos, ¿no? Y el concepto de casa, que está como institucionalizado, ¿no? Por Dios. Vos sabés que quiero sumar, ¿no?, a la audiencia un dato muy importante, un dato de Sí. color. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de mi familia Ujú. o mis seres queridos, pero me llamó mucho la atención estudiando acerca de familia, Sí. que en realidad la palabra en sí misma, familia, o la etimología de esa palabra familia, Ujú. no es una palabra que encontramos en la Biblia. Me llamó muchísimo la atención. Es verdad. Tremendo. Pero Es sí, verdad. sí encontramos el concepto de casa, pero no la expresión familia, sino que la Sí, tal cual. expresión familia viene del latín, que es la palabra famulus, Tremendo. que tiene un significado en la antigua Roma, Ujú. donde el amo consideraba a su famulus o su familia a todo su grupo de sirvientes, de esclavos y también de sus parientes que estaban bajo su señorío, ¿no? Entonces, cuando yo vi esto me llamó muchísimo la Claro, atención, sí. pero no es el concepto de Dios de familia, sino que el concepto de Dios y el concepto que habla la Biblia es el concepto de casa o de morada, Claro. que es diferente, donde un grupo de personas están bajo una misma morada, bajo el mismo tal cual. techo, donde comparten, donde viven, donde Se desarrollan ríen, su lloran, vida. ríen, Entonces, lloran. totalmente Proyectan, sí. diferente, ¿no? Entonces, un poco esto también a mí me abrió los ojos, ¿no? Porque Ujú. he buscado en diferentes pasajes bíblicos todo lo que tenga que ver con el hogar, con la familia, y no he encontrado el concepto familia, sí el concepto casa. Tremendo. Entonces tenemos, yo aquí me anoté algunas... Y Jesús, cuando deja a los discípulos, dice, voy a preparar morada, Claro. para ustedes, ¿no? Claro, Y voy a preparar morada. Sí, y ahí lo fundamenta esto Claro, lo que estás exactamente. diciendo, tremendo. Jesús habla de morada, Sí, Jesús habla de casa, sí. inclusive en una cierta oportunidad, En o la sea, casa de mi siendo- padre, en la muchas casa de mi moradas. padre, vamos a escuchar mucho esa expresión en la casa de mi padre. Vamos a escuchar también cuando Jesús se enfrenta, o cuando Jesús está enseñando, Ujú. y dice, bueno, cuando un hombre es libre de la maldad, de la posesión de espíritus, y dice, y es libre esa casa, dice, Sí. esa casa queda limpia. Queda limpia, Dice, esa ayornada, habitación claro, ayornada. Pero dice, el que salió va y busca otro más Exactamente. y viene de vuelta, y el postrer de ese Consciente, sí. hombre, dice, es peor. Será peor, Son claro, siete, es puede ser tremendo. peor. Sí. Y está usando el concepto de casa, De casa, También. sí, de también. habitación, de Sí. morada, ¿no? Por eso nos tenemos que llenar con su Santo Espíritu, ¿no? Exactamente. Y habitar. Claro. Pero, o sea, haciendo referencia, por ejemplo, Sí. a lo que Qué a bueno nosotros remarcar esto, nos sí. interesa hoy, Sí. que es, bueno, que seguramente tenemos una gran cantidad de audiencia que cada uno tiene su experiencia de Familiar, familia, claro, cada uno. familiar, con sus seres queridos, papás, mamás, Hermanos, hermanos. sí. La Biblia habla mucho Ujú. de la importancia que Dios le da a la familia y del valor que Dios le da a la familia. Sí. Se Nosotros, presenta a Dios mismo como familia, Como Padre, Padre, Hijo claro, y Espíritu 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 Santo. Santo, exactamente, ¿no? Inclusive, en cierta oportunidad, cuando Jesús está enseñando a los discípulos, Jesús dice, el que me ama mi palabra guardará, es decir, la pondrá en práctica. Ujú. Dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. habitación Tremendo. en él, ¿no? Sí. Entonces, este concepto de casa o Nos de lleva a habitación o de morada
es el concepto bíblico de familia en realidad, el verdadero concepto bíblico de familia. O sea, yo acá anoté algunos pasajes como ejemplo. Mirá, Sí. En la Biblia encontramos 1907 versículos que hablan de casa o de habitación o de morada. Anótense, por favor, no sé. 1907 versículos, desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento. Algunos ejemplos, por ejemplo, cuando Dios le habló a Noé que iba a venir el diluvio, le dijo, entra tú y toda tu casa en el arca. Claro, esa expresión, toda tu casa en el arca, es entra vos y todos los integrantes de tu familia. Claro. En otra ocasión, por ejemplo, en Génesis 12, cuando Dios le habla a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Sí. La expresión y la casa de tu padre, no, de la familia. De la familia, sí, ¿no? Pero usa la expresión casa. De tu padre, sí. O, por ejemplo, tenemos otro salmo muy maravilloso que es el Salmo 127, que dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, ¿no? Esta expresión de decir, bueno, yo puedo anhelar una casa, puedo querer una casa, quiero formar una familia y puedo poner lo mejor de mí, pero necesito al Señor para que Él edifique mi casa, ¿no? Para que Él construya mi casa. Entonces es una colaboración entre Dios y nosotros. Nosotros, exactamente. Sí. Volviendo a lo que decís, ¿no? Del concepto de hogar, ¿no? De casa, que el Señor nos grafica, también se me viene como iglesia, ¿no? Que no llamamos iglesia, si es un lugar de reunión, pero al lugar físico, a la estructura, que lo llamamos por nombre, pero los que somos iglesia somos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces habla ahí de no un lugar, sino de ser esa morada, esa ¿no? morada, ese lugar, esa habitación. Quedó demostrado en la pandemia eso. Claro. Quedó muy demostrado que claro, quizás cerraron una iglesia, una estructura. Claro, no podíamos quizás darnos cita en el templo, claro, en el templo, claro, o convocar la asamblea, como se llama, que es la iglesia, la unidad, claro, a la unidad y a estar en un mismo lugar cuerpo, para adorar a Dios. Sí. Pero eso no impedía que cada uno desde su lugar lo pudiéramos hacer. Claro, y conectarnos desde casa y adorar a Dios y escuchar su palabra. Claro, buscar. Y ahí tuvimos en Creciendo en la Fe. Ahí tremendo, qué maravillosas esas enseñanzas, ¿no? Ahí fue muy bueno. Que fueron muy buenas. Sí. Estábamos ahí firmes, ahí recibiendo. Y hoy vemos, más allá de que tenemos una familia, sabemos que tenemos una familia tradicional, ¿no? Pero hoy por hoy hay distintos tipos de familias. Claro. Las personas tienen diferentes realidades, ¿no? Exactamente. Hoy nos podemos encontrar con una familia compuesta por papá, mamá o esposo, esposa y los hijos. Nos podemos encontrar con familias ensambladas, por ejemplo, una persona viuda que se casó con otra persona viuda, o una persona separada que se volvió a casar. Podemos encontrarnos también o a padres, a madres solas, claro, también, criando solas, hijos, papás solos, criando hijos. O sea, hay diferentes realidades de familia. Inclusive podemos llegar a encontrarnos dentro de lo que es el núcleo familiar, más integrantes que el esposo, la esposa y los hijos. A veces tenemos sobrinos, tenemos primos, abuelos, primos, tíos que comparten ese núcleo familiar. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de familia, no solo estamos hablando del parentesco, sino también estamos hablando de todos aquellos que componen la casa o el hogar. Claro, ¿no? Ahí está. Eso, viste que a veces hay gente que dice, no, vos sos como mi hermano, sos mi familia. Claro. ¿No? Esa expresión, sos mi familia, no viene por una cuestión de que, bueno, somos de la misma sangre, sino que porque compartimos el hogar. Claro. Tal cual. ¿No? ¿Y cómo se edifica una casa? Un hogar que, digamos,
incluso lo que hablamos, no es tradicional, ¿no? Que tienen una misma visión, porque esas familias ensambladas que se van formando, que hubo quizás una desunión y después, bueno, hubo un nuevo amor y fueron buscando convivir y llevar adelante. Pero hablando de ponerlo a Dios en el centro, ¿cómo podemos llevarlo a cabo? Bien, creo que es importante hacer un paréntesis acá, porque seguramente en nuestra audiencia debemos tener personas que por ahí han pasado por situaciones muy difíciles en el hogar, sí, experiencias muy duras. Yo siempre digo que Dios nos da nuevas oportunidades. Amén. Amén. Y que Él hace todas las cosas nuevas. Entonces, nadie tiene que sentir que ya no hay una nueva oportunidad o que su realidad no va a cambiar. Obviamente, como pastores, como iglesia, nosotros creemos en el matrimonio y alentamos a todos aquellos que han formado su hogar o que desean formar su hogar a cuidar, a preservar, a luchar por su matrimonio, a perdonarse si hubo ofensas, a darse una nueva oportunidad. Pero también nos encontramos con personas que quizás vinieron a la fe y han pasado por experiencias negativas, de ruptura de matrimonios, situaciones muy difíciles, o en el peor de los casos, cuestiones aún peligrosas, ¿no? Sí. En cuanto a la integridad física, a la integridad emocional. Entonces, siempre nosotros, cuando acompañamos a alguien o ministramos a alguien, primero vemos en lo particular. O sea, no podemos generalizar, sino que cada familia, cada situación, cada problema matrimonial se trata de manera personal. A la luz de las Escrituras, conforme a la palabra de Dios y a las herramientas que Dios nos da para acompañar y para ministrar a una persona. Entonces, nosotros vamos a encontrar en la Biblia que Dios nos da muchos elementos o herramientas para edificar nuestra casa, ¿no? Y esto es muy importante. Y cuanto más temprano una persona conozca a Dios, conozca su palabra, menos posibilidades de equivocación hay. Amén. Sí, igual el otro día compartíamos con los pastores Bellini, ellos nos hablaban, dimos el ejemplo de la infidelidad, ¿no? Hay matrimonios, como vos decís, quizás llega primero uno y quizás el otro no llega es como dice la palabra, viene a traer esa espada, ¿no? Claro. Y a veces se trae como un boicot, digamos, en la casa. No de decir boicot, sino pelea, por así decirlo. Puede pasar que en un hogar tengamos uno de los cónyuges que es una persona que cree en Jesús, que tiene una fe sincera en Dios, y quizás la otra persona no. Claro. Entonces, ahora, eso no significa que ese matrimonio se va a romper, o que esa relación se va a terminar, sino que la Biblia misma habla de que el esposo no creyente se santifica en la esposa. Claro. Es decir, el que es creyente, por ser creyente, tiene un impacto y una influencia en la otra persona. Amén. Entonces eso es muy importante. Ahora, y una voz cantante de llevar adelante la bendición a la familia, claro, ¿no? Exactamente. De pelear esa bendición y de buscar con el amor de Dios que pueda impactar en los tiempos de Dios y respetando a la otra persona, ¿no? Y también es importante llevarlo a la práctica, ¿no? Todo lo que dice la Biblia, que no sea simplemente un concepto o algo aprendido o algo que me dijeron, pero que no sé cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo edificar o cómo proyectar, cómo establecer una familia, yo recuerdo cuando era novio con mi esposa, que una de las grandes preocupaciones mías era decir, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para ser un buen esposo, ¿no? Porque no tenía la experiencia de haber estado casado, o sea,
Entonces estaba esa preocupación normal de cualquier persona Claro. que quiere hacer las cosas bien, agradar a esa persona, amar a esa persona, respetar, pero a su vez con ese grado de responsabilidad que uno tiene en el hogar de hacer las cosas para que la persona que está a mi lado sea bendecida, ¿no? Amén. Amén. Y lo que decís vos, ¿no? Tomaste conciencia y lo bueno de tomar conciencia del lugar y el rol de cada uno, Claro, ¿no? amén. Y nosotros Exactamente. como hombres, como sacerdotes de hogar, respetamos todas las opiniones, ponemos por el tamiz y poder juntos, pero la bendición de Dios va a ser derramada y el hombre tiene ese lugar de bendición para, digamos, estar llevando a la familia adelante, ¿no? Y esa responsabilidad. El hombre ¿cómo lo ejerce, lleva? o sea, si bien ante los ojos de Dios somos iguales, Sí. no hay diferencia entre el hombre y la Y la mujer. mujer, ¿no? A veces hay un concepto equivocado, ¿no? Y se piensa que por ahí la religión discrimina, pero no, en realidad, si uno va a la Biblia, dice, y se unirá a su mujer y los dos serán Una sola, carne. uno solo, ¿no? Sí, sí, Entonces esa expresión uno solo es que no hay diferencias claro. en cuanto a la mirada de Dios. Lo que sí hay diferencia es en el rol De cada que uno. cumple Claro, cada uno claro. dentro del hogar. Entonces, el hombre tiene la responsabilidad de ser cabeza del hogar. Ahora, Ujú. ser cabeza del hogar no es que el hombre es el mandamás del hogar, Claro, No. no. el autoritario del hogar, sino que ser cabeza del hogar tiene que ver con la responsabilidad que le ha sido delegada en el hogar, Ujú. la responsabilidad de guiar a su familia, de proveer a su familia, de Ujú. ser el sacerdote de su casa. Y la mujer también tiene un rol. Claro. Y que no es el rol de ser madre solamente y No. de traer hijos al mundo, ¿no? Porque Tal cual. está ese concepto también de decir, bueno, no, la mujer solamente... No, la mujer cumple un rol muy importante Ujú. en el hogar, en la administración del hogar, en el apoyo a su esposo, Sí. en el acompañamiento, en el concepto de ayuda idónea, ¿no? Sí. De idoneidad, es decir, lo que el hombre no tiene es complementado por la Claro. mujer. Qué importante eso. Y fíjate que somos tan diferentes, Sí. ¿no? Sí. Pensamos diferente, tenemos una mirada diferente de las cosas. Ujú. Quizás la mujer es por ahí más detallista, más observadora, más precisa en los detalles. Ujú. Y Dios Más la preparó minuciosa. de esa manera, ¿no? Claro. Y el hombre, como es el que sale a la calle, como que el que tiene que resolver cosas, por ahí no es tan detallista, sino que es más general en su forma Ese de... es más fuerte, por más así fuerte, más... decirlo. No se detiene tanto en los detalles, es más expeditivo Claro. en las cosas, no piensa tanto, sino Actúa. ejecuta, actúa. Claro. Pero no es que uno sea más que el otro y que el otro sea menos, sino que hay un complemento. Es decir, Que era lo que decían al principio, perdón que justo agregué, cuando nos casamos, suben dos al altar. claro, Y sale cuando uno. va, sale uno. Sale uno. Justamente Claro. ahí está esa complicidad, esa unión, ¿no? Digamos, esa unidad, porque ya no Sí. lo que él piensa, lo que yo pienso, bueno, es hoy por hoy es evaluar, mira, yo pienso de esta forma, vos qué pensás, bueno, poder sentarnos Vos a sabés meditar. lo maravilloso Claro. de esto que vos decís. Es que Dios nos hizo tan diferentes, Ujú. pero nos dio la capacidad de ponernos de acuerdo. Tal cual. El poder del acuerdo. Ahí está el poder ¿no? del acuerdo. El poder Claro, del acuerdo, sí. porque Amós capítulo 3, verso 3 dice, ¿andarán dos juntos si primeramente no se pusiesen de acuerdo? Claro. Entonces, en esa diferencia que existe entre el hombre y la mujer, que son totalmente diferentes, cuando se ponen de acuerdo, se genera una
una combinación tan fuerte, tan poderosa, un potencial tan grande. Y la Biblia lo especifica. Y que ¿no? la Biblia lo especifica. Lo especifica, sí, poder Entonces, del acuerdo, justamente. O sea, que yo sea diferente no significa que no me pueda poner de acuerdo. Claro. Todo lo contrario, es mejor, hay mayor riqueza. Claro, sí, sí, se complementa. Se claro. complementa. Sí, sí, buscar el justo equilibrio, ¿no? El balance. Por eso es importante edificar la casa con sabiduría. Y sabes que hay algunos conceptos que yo quiero mencionar. Ahí en Proverbios capítulo 2, versículo 43, y de paso anótense, por favor. Animo a toda la audiencia a leer Proverbios, porque Proverbios es muy práctico. Muy rico. Pero Proverbios capítulo 24, verso 3, dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Amén. ¿No? Una expresión tan poderosa, tan simple a la vez, que a veces nosotros no sabemos utilizar la sabiduría. Pensamos que sabiduría es inteligencia, pero no. Sabiduría es mucho más que inteligencia. Y la sabiduría viene de Dios. Amén. Por eso la Escritura dice: aquel que es falto de sabiduría, que la pida, que Dios va a dar sabiduría. ¿No? Entonces, ¿cómo se va a edificar la casa? Con sabiduría. Ahora, yo necesito la sabiduría que viene de Dios. Amén. Con mi propia sabiduría no puedo edificar la casa. Y acá hay un principio bíblico y un fundamento que hoy yo quiero dejarle a toda la audiencia que nos está viendo. Jesús, después de haber predicado en el Sermón del Monte, donde Jesús en el Sermón del Monte habla de la condición del hombre, del trato entre los hombres, habla del perdón, habla de un montón de aspectos que tienen que ver con el hombre viviendo en sociedad o viviendo con otras personas. Sí. Y cuando termina de enseñar todo esto, que la gente estaba sorprendida, estaba maravillada, Jesús dice en Mateo capítulo 7, verso 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Miren qué interesante esto. Dice: le compararé a un hombre prudente. Y acá dice: y con prudencia se afirmará la casa. Sí. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría? De Dios. De oír las palabras de Dios, el consejo de Dios, el fundamento de Dios, el orden de Dios. La Biblia es como nuestro manual de instrucción, ¿no? Y manual del fabricante. Es el manual del fabricante. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Sí. Entonces dice: el que oye y las hace, hablando de dos aspectos muy importantes, de dos imperativos, oír y hacer, que son dos acciones que tienen que estar acompañadas. O sea, no alcanza con una. Necesito oír y hacer. Hay otros que no oyen y hacen, pero hacen mal porque no han oído. Y hay otros que oyen pero no hacen, quedan a la mitad del camino. Entonces, oír y hacer. Cuando nosotros oímos y hacemos lo que dice la Biblia, Jesús dice: yo lo voy a comparar como un hombre prudente que edifica la casa sobre la roca. Hay muchos que lo hacen por temor. Digamos, por el temor de que dicen: voy a tener muchas luchas. Hemos escuchado personas que decían: no quiero hacer porque, o no quiero orar porque se me vienen después terribles cosas. No, justamente en eso el Señor nos fortalece los músculos espirituales justamente para poder pasar esa tormenta, ¿no? Y ahí es cuando justamente más nosotras las mujeres que tenemos que orar por nuestros esposos, sabemos que ellos tienen el mayor peso de, como vos decías recién, el sacerdocio, orar por ellos. No quedarnos y decir: bueno, mi esposo ora. Yo me acuerdo que incluso me habían dicho, me dicen: no, me pasa de que oro y oro por mí y no oro por mi esposo porque él ora por él. Pero es muy importante. Estamos llamados a orar los unos por los otros. A cuidarse, a por el prójimo. Otro. Y más en lo que es un hogar, la familia.
traspasar esas líneas y ver que Dios quiere escucharnos y bendecirnos a través de la oración, ¿no? Porque y es importante, Cristian, esto. Nosotros como hijos de Dios no negamos la realidad. De hecho, Dios tampoco niega la realidad del hombre. Jesús mismo le dijo a sus discípulos en cierta oportunidad: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. En otra oportunidad le dijo: yo voy a estar con que no han fundado su vida matrimonial en base a sus sentimientos y a sus emociones. Importante. Porque esto es muy importante. Sí. Muy importante. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre Es engañoso. es engañoso y las emociones van y vienen. Claro. Entonces, un día yo puedo estar feliz, otro día puedo estar triste, un día estoy contento, otro día estoy decepcionado, angustiado, preocupado, temeroso. Entonces, las emociones van y vienen. Y si yo fundamento mi vida, mis proyectos, con otra persona, en base a lo que siento nada más, y las emociones varían. es como edificar tu casa sobre la arena, tal cual, ¿no? Sí. Cualquier viento contrario, cualquier problema, cualquier dificultad, como estoy mal emocionalmente, no pudo sostener. Por eso vemos tanta división y tantos matrimonios, cuando sale de la barca en medio de la tormenta con los discípulos. Él sale confiado, sale esperanzado, quería estar en los brazos de Jesús, ir a sus manos. Dice, si eres tú, llámame, Señor, y el Señor lo llama y él sale y da esos pasos de fe en lo sobrenatural. No hay posibilidad humana de caminar sobre el agua, pero en las manos y en la voluntad de Dios damos esos pasos y que dio Pedro, ¿no? sobre la fe. Pero cuando torció la mirada, se hundió. O sea que eso es un aspecto muy importante. Nuestra mirada de fe tiene que estar puesta en Dios. Siempre y cuando miremos a Jesús y que toda nuestra circunstancia y nuestra realidad la pasemos por Cristo, vamos a caminar sobre las aguas, hablando en sentido figurado, ¿no? Es decir, vamos a poder estar sobre toda circunstancia difícil y no nos vamos a hundir emocionalmente y espiritualmente porque estamos mirando al Señor. Señor. Vamos a experimentar esa paz, como dice la palabra, ¿no? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchos creo que están necesitando esa paz, pues justamente pasa de que se concentran en la circunstancia. Bueno, estoy acá con un conflicto y no estoy mirando al Señor. Muchas veces nosotros ponemos en el grupo de conexión hemos compartido con Cris muchas veces de que cuando hay un problema con un hermano, ¿en quién nos tenemos que mirar? En el Señor, porque cuando nos concentramos en el Señor vamos a dejar de ver el problema que tiene el hermano quizás con nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde lo que vos recién acabas de decir, de poder caminar en fe, en esa sobrenaturalidad por las aguas con el Señor, ¿no? Porque no estamos mirando las circunstancias que el hermano me está pellizcando o que el hermano o la hermana me está hablando mal, sino que estoy concentrada en que Jesús es mi meta, Jesús es mi crecimiento. Claro, y aparte viene todo el amor de Él, porque Dios es el que nos llena. Claro, el que nos llena de ese amor y nosotros damos, ¿no? Y dice que cubre multitud de pecados, ¿no? Es donde muchas veces vemos muchas circunstancias en la iglesia y alrededor, nos comentan en todo momento, circunstancias en las familias, divisiones, peleas, infidelidades, rupturas, maltratos emocionales, y vemos cuando verdaderamente son restauradas esas familias, esas vidas, vemos cuando verdaderamente
pasan el proceso y lo pasan de la mano del Señor, lo diferente a cuando se alejan, ¿no? Sí. Entonces, cuando edifican sobre la roca, que es lo que estamos hablando, ese hogar y esa casa, a pesar de que haya ese viento, los discípulos estaban en otra situación en la barca, sí. Con Jesús durmiendo. Dice que dormía, ¿no? Pero estaba sí, en la casa, estaba con ellos, ¿no? Cuando sabemos que estamos en esas situaciones que nos desbordan, a todos vivimos en este mundo y tenemos aflicción, pero cuando sabemos que pasan todas estas cosas, pero sabemos que el Señor está con nosotros, o viene por nosotros, sabemos que vamos a hallar respuesta. Y es esperar y seguir mirándolo a Él, ¿no? A ver... Y es interesante esto, Cristian y Mariana, hablando de esta experiencia que estamos mencionando de Jesús con sus discípulos, ¿no? Primero, en una oportunidad Jesús manda y les dice, pasen a la otra ribera, ¿no? Sí. Ellos estaban obedeciendo, y en medio de esa obediencia al mandato que Jesús le había dado, se levantó una tormenta. Tal cual. Entonces... Sí. Uno dice, quizás muchos pueden pensar y decir, bueno, yo hice lo que Dios me pidió. Tal cual. Sí. Formé mi familia, elegí a la persona porque Dios me habló que era la persona correcta. Pero ahora estamos pasando por una tormenta. Sentimos que nos estamos hundiendo. Nos damos cuenta que estamos remando contra la corriente y no podemos llegar a la meta, al sueño, al objetivo, al plan de Dios. Y esas tormentas pueden ser muchas cosas. Pueden ser problemas económicos, problemas de salud, problemas de matrimonios que no pueden tener hijos, problemas emocionales, tantas cosas pueden ser, ¿no? Sí, tal cual. Y que abruman y quieren derribar esa casa y ese hogar. Pero nosotros tenemos la garantía que todo lo que Jesús nos pide que hagamos, nos pide porque sabe que lo vamos a poder hacer. Amén. Bueno, esa palabra que acaba de decir el pastor, tómenselas, porque la realidad yo también me las tomo. Amén, las tomamos para nosotros. Es tremendo. Jesús le dice a los discípulos, pasen al otro lado, ¿no? Claro. Y esa es la clave, ¿no? El Señor nos está diciendo, ya nos está dando esa promesa que vamos a pasar, aunque, como dice la palabra en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, ¿no? Sí, exactamente. Porque es un traspaso, ¿no? Por la situación y no en nuestra estadía. No tenemos sabiendo que que el Señor está con nosotros, y dice la palabra, ¿quién en contra nuestro? ¿Y cómo buscamos esa bendición, bien, Pablo? Otro aspecto importante que todos tenemos que entender es que Dios bendijo a la familia. Amén. Él la instituyó, Él la bendijo y Él la sostiene. Amén. Entonces esto es muy importante porque a veces las personas piensan que la bendición está asociada solamente con la felicidad y con los no problemas. No. Pero en realidad es diferente. O sea, no podemos negar que las cosas son difíciles, pero la diferencia está en que la bendición de Dios que está sobre nosotros nos permite alcanzar la victoria. Amén. Fíjate, es interesante, hay un texto bíblico en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12, donde el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios en los tiempos del rey David, sí. Había quedado en la casa de Obededón, sí. circunstancialmente, sí. ¿no? Y este hombre entendió que el arca que representaba la presencia de Dios era una oportunidad maravillosa. Entonces él abrió las puertas de su casa y permitió que la presencia de Dios venga y entrara a su casa. Y dice la escritura que le fue dado aviso al rey, o sea, al rey David, de cómo Dios había bendecido la casa de Obededón. Dice, y todo lo que tiene a causa del arca de la presencia de Dios. Sí. Entonces, es interesante esto,
que cuando nosotros invitamos a Dios a nuestro hogar, cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo, necesitamos que venga a nuestra casa, Amén. que vengas a nuestra familia, que vengas a nuestra vida cotidiana. Y tenemos esa actitud, Esa esa disposición, disposición del corazón, Sí. eso marca la diferencia. Amén. Y eso hace de que Dios bendiga nuestra vida. Y cuando Dios bendice nuestra vida, todo lo que hacemos en Dios es prosperado. Se ve fructificado. Se ve Tremendo. fructificado. Sí, es tremendo. Sí. Entonces es una cuestión de fe Claro. y una cuestión de la actitud correcta. Sí. Por eso siempre animamos a las personas a que confíen en Dios. O sea, el confiar en Dios no es para una persona, a veces dicen... Para no, una sola circunstancia y ya para, está. claro, no, es No. para toda la vida, Sí, para sí, todas sí, las sí, áreas de sí. nuestra vida. Toda circunstancia, todo Toda motivo. circunstancia, exactamente. Muchos pasan, creo que hoy por hoy, están pasando muchas circunstancias en que dice, bueno, si el Señor, agarrarse justamente de esas bendiciones que antes el Señor hizo con nosotros, y si el Señor hizo esto conmigo, ¿por qué no lo va a volver a hacer? Claro. ¿No? Y poder No es- decir, sí. anclarnos en esa fe, ¿no? Sí. No es mirar al pasado para ver las aflicciones que hemos tenido, porque muchas veces las llevamos como carga, soltarlas. O, como había dicho uno de los invitados del programa, el evangelista Ezequiel Sarlo, que nos está mirando y lo saludamos, y nos había compartido quedarse con las glorias pasadas, ¿no? Tal cual. Porque a veces vivimos de glorias pasadas y no miramos a lo que tiene por delante, Señor. Claro. Pero entonces vivir en el presente y sí, testimoniar y acordarnos de lo que Dios hizo con nosotros y lo que Dios va a hacer y hará, ¿no? Para nuestra vida. Y Exactamente. ahí tiene bendiciones y es un Dios del hoy. Él dice que soy el yo soy, Claro, el Dios del nosotros presente. no podemos olvidar todas las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas, Ujú. ¿no? Y de hecho, tampoco olvidamos las cosas difíciles. El problema no es tanto el recordar, sino el problema es quedarse en el pasado. Claro, Ya sea con las cosas buenas o con las cosas malas. sí. O sea, uno no puede quedarse en el pasado. Porque en la vida hay diferentes etapas, Ujú. diferentes momentos, diferentes circunstancias. Y la realidad es que, supongamos que una pareja tiene 30 años de casados. Una cosa fue su realidad a los 20 años, 25 años, cuando recién se casaron. Sí. Otra cosa fue su realidad cuando tenían hijos chicos. Y otra cosa es la realidad presente. Claro. Las circunstancias cambian, Los motivos, las ¿no? situaciones cambian, la realidad cambia y hay cosas buenas, lindas, fáciles y otras cosas difíciles Ujú. y desafiantes. Entonces, yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, si Dios fue fiel ayer y me ayudó en esto, ¿cómo no va a ser fiel hoy? Amén. Y me va a ayudar en lo que hoy estoy viviendo. Amén. Y hay muchas personas que por ahí tienen temor al futuro. Entonces yo vuelvo a hacerme la misma pregunta. Vamos a Eclesiastés 3, ¿no? Que me dicen Claro. que cada uno tiene su etapa, ¿no? Cada tiempo Claro. tiene su etapa de Y en cada etapa vamos a ver el amor de Dios. tal cual. Sí. Vamos a ver la fidelidad de Dios. Y no nos tenemos que olvidar esto. Cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud y le empieza a dar todas las instrucciones a través de Moisés, y una de las cosas muy importantes que vemos en la Biblia es cómo se dan instrucciones específicas a la familia, Sí. a los padres, hacia los hijos. Sí. Lo que era importante. Vos sabés que en Deuteronomio 28 dice, habla de la bendición de Dios, de esto Claro, que estamos sí, hablando. tal Dice, cual. bendito serás tú, y ahí en diferentes ámbitos, dice, en la ciudad, en el campo, bendito el fruto de tu vientre, a la que está embarazada, y el fruto de tu tierra, al que trabaja, Ujú. el fruto de tus bestias, al que tiene posesiones, las crías de tus vacas, los rebaños, tus ovejas. Pero después dice, benditas serán tus canastas, tu arteza de amasar, bendito será tu entrar y tu salir. Amén. Es como que Dios dice, en todas las áreas de tu vida Ujú. cotidiana,
vas a ver mi bendición. Amén. Amén. Y esa es una promesa de Dios para nosotros. Pablo, estamos ahí ya Se fue sobre el tiempo. Se nos fue el tiempo. Impresionante. Necesitamos, hermoso todo lo que se va desarrollando. Nos gustaría que ores por la audiencia y bueno, nos bendigas con sos gran orador y bueno, que nos puedas bendecir con una oración Bueno, que salga de tu corazón. Primero, gracias por la invitación, el privilegio de estar acá, y a toda la audiencia que nos está mirando y escuchando. Primero quiero animarlos. No conozco tu situación, no conozco tu realidad. Quizás tu realidad sea una realidad muy difícil, muy desafiante, pero yo te quiero hablar de un Dios que hace que todas las cosas sean posibles. Amén. De un Dios que conoce tu corazón, que conoce lo que estás viviendo, que conoce tu nombre, que conoce tu historia. De un Dios que puede obrar donde nadie puede obrar, Amén. Donde ningún hombre puede cambiar esa realidad. Y ese es el Dios que nosotros predicamos, el Dios que nosotros anunciamos. No te estamos hablando de religión, porque la religión no cambia. La religión es una gran carga que el hombre se pone con el fin de querer hacer las cosas bien y no puede hacerlo bien. Estamos hablando de una experiencia personal, donde nos relacionamos con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, donde podemos hablar con Él, orar, que es hablar, abrirle nuestro corazón, compartirle nuestras necesidades, nuestras cargas, pero sobre todas las cosas, invitarlo a Él para que venga a nuestra vida. Quizás sos cristiano, sos una persona de fe, o quizás es la primera vez que estás acá y te parece todo tan distinto, tan nuevo, y te preguntás cómo hago para conocer a Dios. Simplemente creer en Él, creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Y si estás ahí, decirle: Señor, si sos real, y si todo esto que se está hablando en la radio es real, yo quiero conocer. Yo quiero que en este momento tú te hagas real en mi vida y puedas sentir tu presencia y tu amor. Y si te sentís culpable, y si fallaste, y si te equivocaste, Dios tiene poder para perdonar y para restaurar y para darte una nueva oportunidad. Si me permitís, quiero orar por tu vida, aunque no te puedo ver, no te conozco, pero Dios está allí. Señor Jesús, gracias. Gracias por esta oportunidad y este tiempo. Y ahora quiero pedirte por cada amigo, por cada amiga, cada oyente, cada familia, cada matrimonio, cada persona, Señor, que está escuchando este programa. Los bendecimos, oramos con fe y declaramos tu palabra, Señor. Que nada es imposible, Señor, y que tú puedes obrar en la necesidad más grande que haya. Tú puedes obrar en medio de la tormenta más difícil que estén viviendo y atravesando en este momento. Tú puedes traer sanidad y restauración al corazón. Y en esta hora, Señor, oramos con fe y declaramos que el poder de tu Espíritu Santo está tocando la vida de esa persona, está transformando el corazón de esa persona, está sanando y restaurando. Y Dios te dice en esta noche: la oscuridad, las tinieblas, el llorar, la angustia quedan en el pasado. Un nuevo día comienza en tu vida. Un día de paz, de bendición y de restauración. Gracias te damos, Padre Santo, te amamos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, muchas gracias, Pablo, por este tiempo, pastor. Queremos honrarte con un presente. Muchas gracias. Sacarlos, muchas gracias. Una taza del ciclo. Lo voy a aprovechar en el horario de trabajo, cuando me tomo un cafecito. Amén, lo voy a aprovechar. Bueno, muchas gracias a la audiencia. Nos quedamos cortitos con el tiempo. Vamos a aprovechar en algún otro momento un rico tiempo y que haya sido de gran bendición. Bendecimos a toda la audiencia. Muchas gracias por estar del otro lado. Y este fue el ciclo Una luz en la oscuridad. Muchas gracias. Muchas gracias.
que mis ojos